Radio Televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales. Un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, legislación y un largo etcétera, para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Estés donde estés, ponte cómodo, porque con rigor y con credibilidad sintonizamos con tu negocio. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos al programa del mundo de la empresa. Hoy en este jueves, que tanto nos gusta, porque es un fantástico día para hacer un doble round. Hacemos de 2 a 3, nos vamos a comer, a hacer business, a contactar negocios y luego volvemos de 5 a 6. Hoy tenemos con nosotros a nuestros queridos amigos de Falcón Abogados. Bueno, no traen buenas noticias porque hablaremos de segunda oportunidad para aquellos que efectivamente pues, han tenido algún gran problema con la empresa, pero no se desesperen, que hay una segunda oportunidad. Ahora nos lo contarán Mariano González y Javier Iglesias. Seguiremos con un gran amigo del programa, que hacía un montón que no venía, Juan Carlos Maté. Viene con un morenazo de la playa que no veas, pero bueno, nos contará cómo va Caroline Group con esa empresa de más de 200 servicios para el mundo de los negocios. Y tendremos también a Enrique Peña, que nos hablará de ahorrar costes. Claro que sí, con CAC, que saben que lideran aquí la sección. Y está por aquí también Juan Pablo Manso, que seguro que se animará a entrar también en alguna charletilla. Así que bueno, bienvenidos a Art Business, Radio Televisión. Arrancamos. Y como les decía, señores, estamos ahora ya en lo que es la sección de Falcón Abogados. Saben ustedes que ellos tienen dos secciones bien diferentes. Ellos nacieron con la sección de patentes y marcas. Es el inicio de Falcón como tal, como bufete, pero ahora mismo ya concursal, pues la verdad es que se ha hecho pues protagonista en el bufete. Están creciendo mucho. Alejandro hoy no está aquí con nosotros, pero bueno, Alejandro incluso ya sale por ahí en medio de la televisión y todo. O sea, yo de repente el otro día estaba cenando y ya está ahí en la tele. O sea que bueno, eso quiere decir que estamos dando visibilidad a este gran bufete. Y hoy tenemos con nosotros a dos cracks del mismo. Así que nada, bienvenidos chicos, ¿cómo estáis? Pues muchas gracias, Roberto. Encantado de estar de vuelta aquí. Javier, ¿todo bien? Buenos días, Roberto. Disculpa que hoy tengo la voz un poco tomada, pero aquí estamos. Muchas gracias. Oye, hemos hablado alguna vez de la ley de segunda oportunidad. Yo creo que todo el mundo cuando entra en concurso entra en pánico. Claro, debe ser una situación complicadísima también, saber gestionar emocionalmente, pero hay posibilidades de incluso volver a poner otro negocio, y esa es la ley de segunda oportunidad en la cual vosotros estáis muy metidos y lo vivís con el empresario. Contarnos exactamente qué es la ley de segunda oportunidad. Bueno, pues la ley de segunda oportunidad es un mecanismo legal que permite a cualquier persona, ya sea un particular, un consumidor o un autónomo, poder ver lo que denominamos exonerar sus deudas, ¿no? El poder empezar de cero. Cuando está en una situación de sobreendeudamiento donde o bien ha tenido una pérdida empresarial y ha avalado los créditos de la empresa, o bien porque es un consumidor y acumula deudas, impagos, no puede atender al pago de los préstamos, de las tarjetas, etcétera, pues puede iniciar este proceso y con esta herramienta conseguir cancelar sus deudas, que es el objetivo de esta ley. La primera pregunta es clara. ¿Todo el mundo se puede adherir a este tipo de segunda oportunidad? Claro, esto, volviendo un poco a lo que decías, en este país tenemos un estigma con el tema de los concursos, porque está mal visto, ¿no? La quiebra, y es verdad que hace años pues la normativa era distinta, pero lo que queremos transmitir aquí es que existen mecanismos legales ya no para empresas, sino incluso para persona física, autónomos, consumidores. No tiene por qué ser un empresario, aunque esté dirigida inicialmente a empresarios, se puede acoger cualquier persona física en situación de sobreendeudamiento, como decía Mariano. Entonces, bueno, lo que intentamos pues es
dar un poco de luz a estas situaciones, ¿no? Que la gente sepa que una situación de crisis, endeudamiento, quiebra, no es el fin del mundo, ¿no? Hay mecanismos legales, hay herramientas legales, están a disposición de todo el mundo y, en este caso, por eso se llama segunda oportunidad, ¿no? Sí, segunda oportunidad, que el nombre es tal cual, porque te permite volver a empezar otra vez. Me viene a la cabeza aquel que ha caído 2 veces, si hay una tercera oportunidad a través de la ley de segunda oportunidad. Sí, por supuesto. O sea, he puesto 3 negocios, se me han ido, lo he intentado, pero por lo que sea no he tenido suerte, he dejado alguna que otra deuda por ahí, pero, o sea, que es segunda oportunidad, pero que se pueda coger nuevamente la esta ley permite precisamente el que se pueda reinventar y que pueda volver a empezar de cero. O sea, que si se cae, la ley sirve para levantarse, ¿no? Claro. Puede ser una segunda o una tercera oportunidad. Entiendo que la ley lo que irá un poco por la idea de sobre todo permitir a aquellos que lo han intentado de buena fe, ¿no? No aquellos que han hecho de la empresa un galimatías, ¿no? Hay unos criterios. Puede acogerse cualquier persona física. Claro. Hablando de lo que se refiere al mecanismo de segunda oportunidad, que es el que está dirigido a autónomos o consumidores. Se puede acoger cualquiera. La cuestión es que la exoneración, que es el fin último, lo que persigue quien se acoge, solo se va a conceder si eres un deudor de buena fe. Hay unos motivos tasados en la ley que establecen quién es deudor de buena fe y quién no. No puedes venir a un concurso culpable, no puedes haber incurrido en determinados delitos, sobre todo delitos económicos de tipo estafa, protección de vida, etcétera. Tienes un deber de colaboración, no puedes agravar la situación de insolvencia, seguir generando deuda una vez ya eres insolvente. Entonces, todos esos motivos que vienen tasados en la ley son los que determinan si eres un deudor de buena fe y si verdaderamente mereces esa segunda oportunidad, que se traduce en la concesión de ese beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que es la eliminación de toda la deuda. Jolín, qué bien suena, ¿eh? Sí, suena bien y funciona mejor, ¿eh? ¿Esto es un proceso largo? No, es un proceso que además con la modificación que hubo de la ley en septiembre del año pasado se han acortado bastante los plazos. Se eliminó una de las fases de la tramitación y podemos estar hablando que más o menos en un año puede estar cualquier persona exonerada de sus deudas. Incluso si es cualquier consumidor o cualquier autónomo que no tenga bienes, en menos, incluso en 6 meses puede... Y esto que aparece siempre, ¿no? Que apareces en la RAI, apareces en la SNEF. Una vez que a mí me han exonerado estas deudas, yo puedo llamar al RAI, a la SNEF y decir, oiga, usted quítenme de ahí. Sí, desde luego. Es que además lo tienen que hacer de oficio los propios acreedores. No tienes por qué reclamarles a ellos. Luego es verdad que en la práctica muchas veces hay que reclamárselo, ¿no? Y pedírselo que te eliminen de ahí. Pero sí que está previsto. No habría una verdadera exoneración si tú, una vez tienes ya la resolución quitándote las deudas, continúas apareciendo en todos lados. Claro, imagínate un empresario que va a pedir crédito y siguen a SNEF. No puede ser. Oye, chicos, ¿y qué pasa con los acreedores? Que se han quedado ahí un poco... Bueno, los acreedores, esto es un procedimiento concursal, al igual que los de las empresas, y el acreedor... Claro, el concurso iría por un canal, ¿no? O sea, decir, es dar solución a ello, y luego esto sería para el que, el empresario como tal, ¿no? Son como dentro de una misma causa, dos escenarios diferentes, ¿no? Claro, esto es un proceso dirigido a una pluralidad de acreedores. Claro. Tiene una serie de garantías pensadas precisamente para los acreedores. De hecho, normalmente entra la figura un administrador concursal, que es un abogado, un economista como nosotros, y es quien se encarga por velar por el interés de los acreedores. ¿Qué pueden sacar de aquellos acreedores? Bueno, pues tienen la seguridad de que si hay bienes, esos bienes se van a realizar, se van a liquidar siguiendo un cauce legal y tratando además de obtener la mayor liquidez posible, porque todo ese dinero que se saque, oye, tengo un coche, tengo un inmueble, tengo acciones de lo que sea, todo eso se vende y el dinero que se obtiene se reparte entre los acreedores de manera proporcional. Cada uno, según el peso del pasivo que tengan, pues reciben la parte que les corresponda. Has hablado de la vivienda. ¿Me pueden quitar la vivienda habitual? Hay formas de salvar la vivienda habitual. Es decir, hay... La primera de todas y la más sencilla. Esta pregunta es para una conferencia, ¿eh? Sí, en realidad se puede hablar. Efectivamente. Hay ríos de tinta el hilo, se puede hablar largo y tendido sobre la vivienda habitual o incluso sobre el salvar otro tipo de patrimonio que no sea la vivienda habitual. Pero en el caso de la vivienda, la forma. La primera que vemos y la que están estimando los juzgados y los tribunales es se puede salvar la vivienda habitual siempre y cuando el valor de mercado de esa vivienda sea inferior
a lo que resta por pagar de la hipoteca, y siempre y cuando sea una vivienda habitual y esté al día en el pago de las cuotas. En esa situación se puede excluir de la liquidación y que se permita la continuidad con la vivienda habitual. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si nosotros vendemos esa vivienda y ni siquiera llega para pagar al crédito hipotecario, pues ningún acreedor va a verse beneficiado con ello, ni siquiera el propio acreedor hipotecario, con lo cual de esta forma no se causa un perjuicio tan grave a la familia que tiene que abandonar el patrimonio. Claro. Luego, aparte de esa opción, también hay otra opción de tramitación del concurso con el denominado plan de pagos, que esto sirve cuando tenemos patrimonio y queremos mantener ese patrimonio. Para poder mantener ese patrimonio tenemos que ofrecer a los acreedores un plan de pagos en lugar de solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho directo. Eso está muy bien, ¿no? Es decir, hay dos caminos, o un plan de pagos o negociar, oye, que por qué no, a lo mejor sigue generando dinero por otro lado, ¿no? Fíjate la rotundidad con la que lo dice Mariano, que sí, hay una excepción, porque la norma dentro de un concurso es liquidar todos los bienes, se tiene que vender todo y luego ya pues concedo el beneficio de la exoneración, ¿no? Pero todo esto que dice Mariano, bueno, pues es algo que es una cuestión muy controvertida en los últimos años. No hay que olvidar que estamos con un mecanismo nuevo que entró en vigor aquí en España en el año 2015, o sea, es una ley nueva, y continuamente pues se ha ido peleando con los juzgados, con las administraciones públicas para llegar a este punto, y ya es algo consensuado, ¿no? Sí. La vivienda habitual, cuando concurren los presupuestos que ha comentado Mariano, se puede excluir de la liquidación. No hay por qué perder la vivienda. O sea, nos quedamos con la idea de que siempre que sea el valor inferior de lo que debes, ¿no? O sea, más o menos. Efectivamente. ¿No? Claro. Una de las condiciones es esa, como decía también. Siempre tenemos la idea de que la empresa, cuando tenga una SL, bueno, pues tiran de los bienes de la SL, pero claro, estamos hablando más bien de ese que responde personalmente, es decir, de los administradores de empresa, porque a lo mejor hay un socio que no es administrador. ¿Irían también a por la vivienda habitual de ese socio que no es administrador? Depende si ha sido avalista, por ejemplo, de los préstamos de la sociedad. Normalmente una sociedad de responsabilidad limitada respondes con el capital aportado. Otra cuestión diferente es que en España lo normal es que cuando se solicita un préstamo en una sociedad, en muchas ocasiones el banco exige el aval del administrador o incluso avales de socios, ¿no? Entonces, si has avalado esas deudas, respondes de ellas y por lo tanto se puede tramitar el procedimiento, pero a nivel personal. Esto es muy importante. ¿Cuántas veces pone alguien, ya te hago yo el aval y se lo hace alguien a algún amigo y, ostras, cuidado? Es perfectamente, es muy posible. Es muy frecuente porque todo esto, bueno, los emprendedores normalmente pues constituyen su SL precisamente por lo que dice Mariano, porque actúa como de pantalla, es el límite. Yo respondo hasta aquí, hasta lo que ha aportado a esta sociedad limitada. Pero sí que venimos viendo ya desde hace años que en un momento dado, cuando el empresario quiere refinanciar, esa refinanciación se concede con un aval de por medio. Entonces, hay veces que el empresario no se ha dado ni cuenta. Y en este país, por eso decía también que nos faltan años aún de cultura empresarial para entender que una sociedad limitada es un vehículo jurídico. El paso que lo da en el banco, soluciona el problema, pero claro, has venido a otro problema y no lo consulta con el abogado. Ya lo soluciona, no te preocupes, que ya lo he solucionado. Claro, puede tener repercusiones luego a largo plazo. Y en este país la empresa, la micropyme, es casi como un hijo. Nadie quiere perderla. Entonces, es muy, muy habitual que el empresario lo pierda todo, se tenga que acoger luego un mecanismo de estos de exoneración de deudas, porque a lo que tiende es a intentar salvarla y para eso necesita financiación y al obtener financiación avala personalmente. Oye, preparando esta entrevista pues he visto un tema que hablaba de la exoneración del pasivo insatisfecho. ¿El EPI, eso qué es? Esa es la parte final del procedimiento. O sea, el mecanismo de la ley de segunda oportunidad, el objetivo final es la cancelación de las deudas al particular, ¿no? Y eso es el nombre técnico, digamos, es la exoneración del pasivo insatisfecho que comentaba antes Javier. Claro, literalmente se refiere a que te exonera lo que no hayas podido satisfacer a ese momento, que está muy relacionado con lo que decíamos antes, de que previamente, antes de exonerar, antes de concederla, tienes que vender lo que tengas, ¿no? Entonces, oye, sacas X dinero, repartes y la parte insatisfecha del pasivo es la que se exonera. También luego, cuando os llega un concurso, siempre lo que hacéis también es analizar un poco si hay alguna unidad que es súper rentable y a lo mejor es que el concurso viene por 18 unidades que no funcionan y que han arrastrado a la empresa hacia el acabose, ¿no? Es decir, eso es importante, decir, oye, vamos a coger esta unidad y salvarla o... Sí, efectivamente, muchas veces en concurso de acreedores lo que se vende es alguna de las unidades productivas, es decir, una empresa puede ser en conjunto
puede ser insolvente y puede no ser rentable, pero luego puede haber algunas líneas de producción que sí lo son. Y esas líneas pueden venderse como venta de unidad productiva, incluidos trabajadores, incluido todo lo que conlleva esa línea de producción o un producto, o por ejemplo, no sé si se hace. ¿Y eso ahí también buscáis algún comprador o algún empresario que pueda interesar? Bueno, normalmente el propio concursado es el que conoce su sector y quien puede estar interesado. Claro. Es una operación de todas maneras complicada porque, bueno, pues se realiza a través del concurso, el concurso tiene sus plazos, claro. Encontrar a alguien que se quiera meter ahí y que luego lo apruebe el juzgado, que incluso acreedores, porque todo esto está supeditado al consentimiento de acreedores. Y normalmente los acreedores privados sí que son bastante proclives a, oye, si esto va a suponer una entrada de dinero, adelante. Pero nos encontramos, por ejemplo, con el escollo de la administración pública, de Tesorería General de la Seguridad Social, Hacienda Pública, que pone muchos problemas, claro. Y es la que suele echar atrás por política interna. Ellos también son acreedores. Claro. Es contraproducente al final, sí. Casi siempre son acreedores ellos. Suelen ser los más complicados. Además. Sí, son los más complicados y además, bueno, la deuda pública ahora mismo solo se exonera, está topada en 10.000 euros cada una. 10.000 de Seguridad Social, 10.000 de Hacienda. Claro. Eso es muy importante también, sí. Chicos, ¿y todo esto hay que tramitarlo de manera presencial? ¿Cómo se puede tramitar todas estas cosas? No, esto ya se tramita de forma telemática con los juzgados. De hecho, no hay juicio, no hay una vista a la que tenga que ir la persona que se acoge al mecanismo, a la herramienta. Se tramita, se presenta una solicitud de concurso, se aporta una serie de documentación y entre ellos lo más importante, inventario, lista de acreedores y una memoria donde nosotros explicamos el por qué se ha llegado a esa situación y cuál es la situación actual y cuál es la vía que queremos tomar y luego se va tramitando en diferentes fases con el juzgado, pero no se tramita presencialmente. No, ya es todo telemático. De hecho, nosotros trabajamos cada vez más en toda la península, y en las Islas Canarias y Baleares también. Y no, es verdad que mucha gente pregunta, oye, pero tengo que ir a juicio, porque saben que esto, el juzgado competente es el juzgado mercantil. Claro. Y asusta, ¿no?, lo de ir a juicio. Claro, eso de ir a juicio suele... No hace falta, es todo telemático. De hecho, el cliente muchas veces no nos conocemos en persona. Sí que a lo mejor alguna videollamada, conferencia o lo que sea, pero como toda la documentación la puedes descargar ya con la firma digital, con un lector de tarjeta, funcionas con eso, te descargas todo y luego nosotros lo preparamos y lo que comenta Mariano, volcamos toda la demanda, la presentamos y ya es una tramitación judicial que depende efectivamente de la decisión del juez, claro. Pero no hay una vista como tal. Cuando alguien tiene que llamar a Falcon Abogados y decir, ¿qué alarmas tengo que tener yo en la empresa para y no llegar a la insolvencia definitiva? Esas alarmas, ¿no? O sea, que a lo mejor me puede incluso salvar a lo mejor un buen asesoramiento mercantil, que no es necesario llegar a esto. Pues en la empresa yo diría que cuando necesitas financiación y la empresa no es capaz de autofinanciarse con sus propios bienes, ya es un indicador de que te pueden pedir avales personales y eso a la larga te puede traer un problema, ¿no? Porque ya vas por lo que decía antes Javier, ¿no? Que luego vas a tener que entrar tú como administrador también al proceso de segunda oportunidad, etcétera. Entonces, en las empresas, cuando hay ese sobreseimiento general en los pagos, que al fin y al cabo no puedes pagar los proveedores o a la Seguridad Social y Hacienda son acreedores muy complicados, esos conviene tenerlos al día. Si no se pueden tener al día y no se consigue financiación propia, ahí es el primer indicativo en las empresas. Y luego a nivel particular, pues cuando muchas veces los consumidores tienen bola, ¿no? Van adquiriendo préstamos o microcréditos que en muchas ocasiones tienen cláusulas y tienen intereses abusivos o incluso usurarios, claro. Y van generando una bola, adquieren un nuevo préstamo, un nuevo microcrédito para pagar otro y ese es el indicativo. Claro, yo creo que la respuesta, en el sentido que dice Mariano, la respuesta sería cuanto antes, ¿no? No hay que esperar, y vuelvo a lo que decía al principio, nosotros sí que detectamos que tenemos mucho que aprender, sobre todo comparado con otros países europeos, ¿no? Porque aquí se solicita asesoramiento muy tarde, claro. en puntos de no retorno. De hecho, el 94%, si no recuerdo mal, de los concursos acaban en liquidación, cuando el concurso precisamente, aparte de una liquidación ordenada del activo, hecho con una idea de salvar, lo que ¿no? quiere es promover el que la empresa pueda continuar, que los trabajadores sigan manteniendo su puesto de trabajo.
¿Qué sucede? Pues que no, el empresario se anima a ir a concurso, a pedir información cuando ve que ya no puede pagar ni a proveedores, cuando les van a llegar embargos. Entonces, hay que tomar conciencia de que si nos anticipamos a eso, podemos muchas veces salvar la empresa. Y de hecho, lo que se intenta promulgar desde Europa, precisamente toda la normativa, son instituciones preconcursales. Claro. Es decir, antes de ir a concurso, pues sistemas de negociación extrajudicial para intentar salvar la empresa. Lo vemos poco, pero queda mucho por recorrer, pero la idea es eso, salvarlo cuanto antes. En cuanto detectes que vas a tener una insolvencia inminente a corto plazo, pues ya que te pongas en manos de un abogado especializado. Yo me acuerdo que cuando empezamos el programa ya hace 3 años y algo y tal, ahora que una de las primeras entrevistas que hicimos era un gran asesor contable, de hecho fue uno de los primeros que puso en un máster en gestión de tesorería, y me acuerdo de una frase que dijo de que hay empresas rentables, potentes, que fracasan por no saber gestionar bien la tesorería. Sí. Entonces, con lo cual, incluso no solo aquellas personas se pueden abocar en un concurso, sino que yo creo que tenemos que analizar también que hay incluso las empresas que son potentes, que si tú miras los números al cabo de un año dices, qué bien, sí. Pero esas diferencias entre los ingresos y los gastos, la gente sí. no lo sabe ver, no lo sabe analizar, no sabe interpretar esos asientos, y al final, oye, necesito muy cerca a gente como vosotros. Y fíjate que lo que establece la ley es que necesitas irte a concurso, o sea, es obligatorio, no es opcional. Uh-huh. Cuando tú eres insolvente, cuando hay una situación de insolvencia, que la situación de insolvencia es lo que comentaba Mariano, ¿no? Es el sobreendeudamiento, la incapacidad para atender de manera regular tus obligaciones vencidas, ¿no? Eso quiere decir, si lo analizas detenidamente, que la situación de insolvencia no es el no tener patrimonio. Una empresa puede tener muchísimo patrimonio, pero que en un momento dado tenga falta de liquidez, y esa falta de liquidez te aboca a la situación de insolvencia. Y ya legalmente tienes la obligación de acudir al concurso, y si no lo haces, puedes acabar respondiendo personalmente. En este caso, el órgano de administración de la sociedad. Sí, al final, en una empresa, la caja es lo que manda. Si no hay liquidez para atender los pagos, es un indicativo más que claro de que hay que tomar medidas. Claro que sí. Bueno, señores, ya saben, Falcón Abogados, con esas 2 secciones, la verdad es que como muy heterogéneas, ¿verdad? O sea, si quieres poner un negocio y quieres patentar algo, ponlo. Y ten cuidado, si acaso van mal las cosas, que está también en el área de concurso. Eso es. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, chicos. Gracias a vosotros. Un abrazo. A vosotros. Gracias. Elmundofinanciero.com. Más de 75